Estamos en un nuevo capítulo del curso sobre el desarrollo de una página web utilizando la plataforma de Pixiesit y vamos a trabajar con la página contacto. Ya hemos trabajado con varias anteriormente. Ahora nos toca la página de contacto. Es una página muy importante, de ahí que tenemos que saber cómo configurarla. Vamos a ir aquí hacia atrás. Vamos a ingresar a Contact. Voy a darle los tres puntitos y voy a darle aquí en ajustes para simplemente agregarle una O y que se convierta en español. Copio, pego acá y pego por acá. En lo que es la descripción, también volvemos aquí sobre contacto y voy a copiar esta descripción que ya la tenía preparada, pego por acá y ahí estaría. Esto lo dejamos deshabilitado porque si queremos que sea indexado y que los motores de búsquedas lo encuentren. Vamos a agregar un logo, sería este. Lo demás que está en la parte inferior no lo tocamos. Te recuerdo que esto es para cambiar la plantilla. Esto es para si queremos convertirla en la página principal, si queremos duplicar la página o borrar. Bien, ahí estaría nuestra página de contacto ya creada, ya le aplicamos la parte de SEO, está más que bien. Vamos a darle hacia atrás y ahora sí le vamos a dar aquí en contacto. Pero quiero que antes de eso volvamos a la página de, si no me equivoco, es paquetes. Quiero que nos vayamos a lo que es este botón y lo revisemos. Y como ves, aquí ya se corrigió automáticamente, ya no dice contact, dice contacto, eso nada más. Bien, eso es importante saberlo porque así los enlaces se van actualizando de una forma automática. Volvemos a contacto y aquí tenemos la página. Como ves, es interesante porque aquí podemos poner nuestro formulario. Bueno, ya viene. Esta imagen no me gusta. De verdad que vamos a ver si hay otro estilo. Creo que hay. Pero el fondo como que no me convence. Voy a trabajar. Bueno, podemos poner un video incluso. Como ves, aquí podríamos poner un video o, o una imagen. Vamos a ver qué imagen tenemos por acá. Creo que puede ser una de estas. No tengo una imagen, pero simplemente te lo quiero mostrar. Aunque no me interesa que haya imagen, definitivamente. Yo únicamente voy a dejar el texto, voy a agregar un texto aquí nada más que sea un H1 y que diga eh, contáctanos, contáctanos. Ok, ahí está bien. Y esto lo voy a eliminar, lo elimino. Ok, listo. Y aquí esto lo puedo traducir. Imagínense que aquí simplemente vamos a trabajar juntos. No me gusta la traducción. Le puedo decir, desde acá puedes ponerte en contacto con nosotros. Desde este, contactar. Listo. Ok. Ahí está. Desde este punto nos puedes contactar. Y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? El mismo texto que tengo por acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá sin tanto desorden. Ahora, este es mi formulario. Recuerda que cuando nosotros nos venimos aquí, podemos cambiar el formulario por uno diferente. Este es el que, ¿cuál es el que tenemos? Creo que es este. Este es el que tenemos, pero también podemos elegir entre estos otros que, como ves, son parecidos, no tiene nada del otro mundo. Voy a darle hacia atrás porque me voy a quedar con ese. Y aquí vamos a darle un clic sobre el formulario y aquí vamos a traducir esto. Vamos a traducirlo en vez de que diga en inglés, que diga tu nombre. Ok, descripción de instrucciones, no nos interesa. El placeholder es ese placeholder text, es algo que va adentro. Por ejemplo, si yo le pongo en minúscula nombre, como ves ahí se muestra, pero no tiene lógica ponerlo dos veces. Algunas personas lo hacen, pero es más que evidente que cuando aparece una casilla tienes que introducir tu nombre. Este campo tiene que ser requerido. Aquí tenemos que dejar esto activado, que sea un campo requerido. Si no ingresa el nombre, no puede enviar o no puede continuar. Luego tenemos aquí
los tipos de campos. Aquí tenemos texto, tenemos área de texto. Texto es esto. Luego tenemos el correo, que es esta casilla. Luego tenemos la opción de seleccionar, que es esta lista que aparece acá. Es decir, sobre qué tema quiere información la persona que nos está contactando. Luego tenemos aquí la opción de seleccionar sobre, digamos que, sobre nosotros. Y luego aquí la última, que es el área de texto, texto de área, que es este. Finalmente, el botón. Entonces, ya trabajamos con este, vamos a darle hacia atrás, vamos a ir a correo y aquí, lógicamente, es un campo de correo. Vamos a ponerle correo electrónico. Ajá, correcto. Y que sea un campo requerido, evidentemente. Luego aquí le vamos a decir a la persona que nos marque sobre qué tema le gustaría obtener información. Aquí dice esto en inglés, que yo simplemente lo voy a traducir para que no nos compliquemos, y lo voy a pegar. Dice ahí qué tipo de sesión estás buscando. Ahí está. Y aquí podemos introducir todos nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestros servicios? Bueno, ya sabemos que son bodas. Bodas pueden ser, ajá, 15 años. 15 años, aquí está mal escrito. Luego tenemos embarazo. Embarazo, moda, exacto, corporativa, y vamos a poner una última, familiar. Bueno, si fuera el caso, podemos poner otras y listo. Ahí estaría, le vamos a dar clic fuera y como ves, aquí se ha actualizado. Luego tenemos aquí, bueno, esto tiene que ser un campo requerido también. Pongámoslo como un campo requerido. Tienen que seleccionar sobre qué es la situación que están buscando información. Luego aquí tenemos la opción de cómo, bueno, vamos a regresar. Esta opción de cómo supieron de nosotros puede ser, vamos a traducirlo sencillamente, ¿cómo supiste de mí? ¿Cómo supiste de mí? Bueno, no suena bien, pero bien. Y aquí tenemos las opciones, puede ser Facebook Ad, Google, de un amigo y como última opción otros, y vamos a ver que esto que no sea una opción requerida, es si el cliente lo quiere hacer, si no, lo dejamos que lo puede enviar sin problema. Finalmente tenemos lo del mensaje, que es esta caja de texto. Vamos a traducir aquí mensaje, mensaje, correcto, y vamos a poner acá, escribe tu mensaje, tu mensaje, lo más claro posible. Y vamos a poner un puntito. Es como una pequeña instrucción abajo. El placeholder no, y que sea un campo requerido. Bien, vamos a darle hacia atrás. Luego vamos a ver aquí qué más podemos cambiar. Aquí podemos agregar otro campo, lo que es el botón. Lo vamos a cambiar en la parte final, aquí donde dice etiqueta del botón. Vamos a ponerle enviar mensaje. Ok. Luego que el botón aparezca en el centro o donde nosotros decidamos. Creo que a la derecha se ve mucho mejor. Aquí tenemos que traducir el mensaje de éxito. ¿Cuál es el mensaje de éxito? Cuando la persona le da en enviar mensaje, se le va a aparecer un pequeño texto que diga tu mensaje ha sido enviado con éxito. Entonces vamos a ponerle gracias por contactarnos. Gracias por contactarnos. Ok, ¿qué más tenemos que cambiar? Después del envío, dice acá mostrar un mensaje de éxito.
o redireccionar a otra página. Yo creo que es mejor que se muestre este mensaje de éxito, porque si seleccionamos que redireccione a la persona a otra página, no se va a dar cuenta si en realidad el mensaje fue enviado. Entonces es un detalle que tienes que tomarlo en cuenta. Vamos a ver el formato, estilo, lo vamos a dejar ahí. Y finalmente aquí podemos cambiar nuestro correo. Este es el correo que va a recibir nuestros mensajes. Aquí tenemos la opción de editar el correo o de enviar una prueba. Voy a enviar una prueba aquí. Bueno, tengo que... bueno, aquí ya se envió. Voy a probar, a ver, en otra ventana. Vamos a ver si, bueno, voy a probar en el teléfono, a ver si se envió, a ver si me llegó el mensaje de prueba. Y en efecto, el mensaje ha sido enviado. Tengo que llenar por acá esto y ahí estaría nuestro formulario. ¿Qué más tenemos que agregar en esta página? Bien, yo recomiendo que pongas un mapa de Google. Vamos a ponerle acá un texto que sea un H2 y vamos a poner la opción de cómo llegarnos, dónde estamos ubicados más bien. Vamos a poner acá donde nos puedes, exacto. Luego le vamos a dar aquí a lo que es el más y nos vamos a venir a donde dice contact. Al final aparecen estas opciones. Vamos a poner este, creo que me gusta más este que está acá. Y como ves, ahí aparece, le voy a dar un clic y voy a poner acá la ubicación. Aquí tenemos la opción de mostrar los controles, que son todos estos, mostrar el marcador, que es este, y yo voy a poner un nombre. Vamos a ver si me aparece. Edwin, no me aparece. Esto es porque yo tendría que minimizar y llevarme este punto. Vamos a poner primeramente Costa Rica, a ver qué aparece. Y ahí está. Y entonces, una vez que ya estoy aquí, me vendría a mi ubicación, más o menos. Tendría que mover, no me permite mover, de hecho, lo que es el marcador. No me lo permite. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Simplemente lo vamos a dejar de esa manera. No tendría lógica entonces que esté esto por acá. Voy a elegir un mapa diferente. Pensé que podíamos traerlo de no lo permite. Entonces voy a seleccionar simplemente este, que no se ve nada mal. Y aquí voy a darle un clic y pondré San José. A ver qué me dice. Y dice San José, Estados Unidos. No es eso lo que buscamos. Vamos a ponerle CR. Ok, ahora sí, San José, Costa Rica. Ahí está. Luego el tamaño que sea regular, el mapa que sea estándar, que muestre los controles, que son estos, y luego el marcador que está por acá. Lo podemos quitar, definitivamente no tiene lógica porque no estamos siendo precisos, no lo permite, no permite moverlo. Vamos a ver si le doy doble clic, tampoco, no lo permite, entonces prefiero quitarlo. Y es ahí donde ya tenemos nuestra página de contacto. Le voy a dar acá en previsualizar y como puedes ver, ahí está, contáctanos. Aquí tenemos nombre, correo, ¿qué más? Aquí tenemos todo esto. Otra cosa que sería bastante personalizado si nosotros agregamos otro campo y ese campo podría ser, vamos a colocarlo por acá, ahí. Bueno, aquí tenemos que moverlo más bien. Ahí, nombre. Vamos a hacerlo diferente. Aquí que sea nombre. Perfecto. Bien. Y este otro que sea texto, pero que sea apellido. Bien. Que sea requerido. Luego vamos a agregar uno más
Y este tercero va a ser, vamos a ver, no aparece la opción de número, entonces nos vamos a ir por teléfono y listo. De esta manera estamos obteniendo datos de nuestros clientes de la cual nosotros podemos aprovechar para darle una atención más personalizada. Entonces ahí lo tendríamos. Vamos a darle hacia atrás, vamos a previsualizar y como ves, ahí está nuestra página de contacto.